Aquellos que no recuerdan del pasado están condenados a repetirlo. George Santayana. Buenas tardes, compañeros y profesora. Somos el equipo número 6 y el día de hoy vamos a hablar sobre el subtema 2.5, la innovación contable, importancia, impacto y proyectivas. Nosotros vamos a tener la siguiente tabla de contenidos que en el transcurso de la exposición vamos a ir desarrollando. Ahora los dejo a manos de nuestro compañero Jesús Antonio, que les va a presentar el marco legal. Sí, bueno, el marco legal o las normatividades que nosotros ocupamos para esta exposición, principalmente fue lo que fue, las normas de información financiera, en lo que es la NIF B3, Estado de Resultado Integral, y el Código Fiscal de la Federación, que es los artículos 28 y 29A. De lo que es el glosario, por el momento vamos a tener que tener en cuenta o tener presente dos definiciones. Los demás contenidos del glosario se va a ir presentando durante la exposición. Tenemos que la contabilidad para las normas de información financiera 2018 van a ser técnicas que se van a utilizar para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que van a producir sistemática y estructuradamente información financiera. Y un contador va a ser un individuo que va a aplicar, gestionar, interpretar y registrar la contabilidad de una empresa o de una persona, cuyo objetivo es el de llevar la historia contable de sus clientes, producir informes internos o para terceros y aportar información útil para la toma de decisiones financieras. Ya pasándonos a lo que es el desarrollo de los temas, tenemos el subtema 2.5.1, Historia de la Contaduría e Innovación, que va a ser presentado por nuestra compañera Pérez José Marisol y su servidora Rodríguez Carrillo Elena del Rocío. Una pequeña introducción que tenemos es que el éxito de una empresa va a radicar en un adecuado manejo de la contabilidad que proporciona información exacta y oportuna para la toma de decisiones. Pero ¿cómo llegamos a lo que hoy conocemos como contabilidad? ¿Fue importante la innovación en su desarrollo? Pues bien, les vamos a presentar por el momento los hechos históricos de la contaduría. En un primer momento, para el 6000 a.C., las civilizaciones antiguas empezaron a experimentar con la escritura y los números, y se empezaba con su actividad comercial, que en este momento vamos a denominar trueque, que es una actividad tan antigua como la propia humanidad. Poco a poco el hombre se va dando cuenta de que necesita llevar un control sobre estos movimientos, y en consecuencia van a nacer las tablillas de barro, que es una forma en la que ellos registraban estos movimientos de forma rudimentaria. Actualmente estas tablillas se encuentran en el Museo Semiótico de Harvard. Para 1400 al 3200 a.C., en la antigua Babilonia, tenemos las primeras impresiones bancarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que se va a fundar el primer banco, que recibía depósitos y ofrendas, además de que se da origen al concepto de intereses, y además hay personas que se van a encargar de llevar estos registros en tablillas de marfil. Para el 5000 a.C., en la antigua Grecia, se crean las primeras leyes contables, donde se va a exigir a los comerciantes tener un libro de registro sobre sus transacciones. En el mismo año, pero la civilización egipcia, tenemos que hay personas que se van a dedicar a registrar estas actividades agrícolas y comerciantes en lápidas, paredes e incluso papiros, y que se les va a llamar escribas. Para el 2000 a.C., en la antigua Babilonia, tenemos que el rey Hammurabi va a proponer un código. Un código es un conjunto de leyes y que va a ser a su nombre, el famoso Código Hammurabi.
donde se van a implementar leyes penales y comerciales. Dentro de esas leyes comerciales se va a tener que era obligatorio para que los comerciantes registraran sus actividades. Del 356 al 323 a.C., en la antigua Roma tenemos registro de que los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro que se va a llamar el adversario. Este libro estaba destinado al registro contable y estaba dividido en dos partes. La primera parte es el septium, que eran los ingresos, y después estaba el expensum, que eran los gastos. Y todo esto va a ser impulsado bajo el mandato de Alejandro Magno. Saltándonos ya al 1157 después de Cristo, Ansaldus Boilardus, que era un notario genovés, va a conformar una asociación comercial basada en ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el saldo de las cuentas de ingresos y egresos serán distribuidas en proporción a sus inversiones. Y para el año 1221 después de Cristo, en Florencia, Italia, Florentino, un comerciante, ya daba indicios del método del debe y del haber. Ahora los dejo a manos de nuestra compañera Marisol. Bueno, continuando con los hechos después de Cristo, tenemos que para 1340 después de Cristo se escribe en pergamino el libro mayor, Cartulari, el cual se conserva en el archivo de Génova. Después, para 1400 después de Cristo, surge un nuevo avance contable, donde se demuestra la imagen de la contabilidad por partida doble en los libros de Francesco Latini. Después, para 1458, Benedetto escribe sobre el comercio y el mercenario perfecto. Este libro básicamente habla del comerciante y la administración de este, y también es pionero sobre el estudio de la partida doble. Para el año de 1573, este mismo manuscrito sobre el comercio y el mercader perfecto establece 3 libros, los cuales son Cuaderno, que es el libro mayor, el Yomale, que es el diario, y el Memorial. La siguiente, por favor. Para 1445 después de Cristo, Fray Luca se especializó en teología y matemáticas, y este fue reconocido por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble, que es la base de la contabilidad moderna. Para 1494, este mismo publica su tratado de suma aritmética y geometría, que es básicamente un resumen de estas anteriores. Para 1509 se reimpresiona solo el Tractus 11, donde se refiere al registro de la partida doble. Y para el siglo XVII surgen estos centros mercantiles que tienen la función de vigilar y revisar la información contable. Estos centros mercantiles eran lugares donde se comercializaban, pero no se tenía como una población permanente. La siguiente, por favor. Para el siglo XVIII se encuentran obras de contabilidad donde se establecen referencias a la historia de las técnicas contables. Para el siglo XIX, la contabilidad sufre modificaciones sobre el origen de las cuentas, porque surgen las cuentas de patrimonio y se inicia el estudio de los principios de contabilidad. Ya cercanos a la actualidad, para el siglo XX, se abre una nueva etapa de investigación, que son los libros contables, y para el siglo XXI se implementan las normas internacionales de información financiera en varios países para llevar la contabilidad de las empresas. Bueno, ya hablando de lo que fue la historia de la contabilidad internacionalmente, vamos a mencionar 3 puntos importantes de la historia de la contaduría. Primero que nada, debido a la actividad expansionista y colonizadora de Europa, esto les hizo pensar a ellos que llevarían la contabilidad al nuevo continente. Sin embargo, los aztecas ya llevaban un adecuado control de sus transacciones mercantiles, teniendo una adecuada orden en las cuentas y razón de los tributos que recibían de los pueblos conquistados para repartirlos entre sus guerreros, sacerdotes y lo que ya sería el tlatoani, el jefe de la tribu. Ya después tenemos que el primer contador como tal que tenía conocimientos prácticos de contabilidad
fue Alfonso Ávila, que desempeña el cargo de contador del Ayuntamiento de Veracruz en el año de 1847. Sin embargo, todavía no existía como tal esta carrera aquí en México. No fue hasta el 25 de mayo de 1907 que se va a presentar el primer examen profesional sustentado por Fernando Díaz Barroso. 25 de mayo actualmente lo vamos a conmemorar como el Día del Contador. Y eso es todo por nuestra parte. Los dejamos a manos de nuestra compañera Carla. Bien, ahora les voy a hablar sobre la innovación contable o contabilidad de la innovación, que es otra manera en la que se le denomina dicho término. Siguiente, por favor. Antes de pasar de lleno a todo lo que engloba el término que antes mencioné, vamos a ver qué es la innovación. Para ello les presento 3 definiciones según algunos autores. De acuerdo con el Manual de Oslo 2005, la innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto o servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa. Por otro lado, la OCDE 2013 nos menciona que la innovación es un concepto extenso que comprende una amplia gama de actividades y procesos, como mercados, actividades empresariales, redes y competencia, pero también las habilidades y organizaciones, la creatividad y la transferencia de conocimientos. Siguiente, por favor. Por último, Corma 2013 señala que se entiende por innovación a la conversión de ideas y conocimientos en productos, procesos o servicios mejorados para el mercado, para satisfacer así las necesidades de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Bien, como vemos, la innovación tiene su origen en el desarrollo de nuevas ideas, las cuales, al sumarse con un elemento de valor y la creatividad, hace que en una empresa se pueda marcar la diferencia. Esta perspectiva es la que se ha ido imponiendo poco a poco dentro de las organizaciones, las cuales han optado por competir con factores incluyendo la innovación, pues es lo que los hace destacar de los demás. El reinventarse ha sido la forma en la cual muchas organizaciones han podido dejar en el pasado ciertos paradigmas que no les permitían alcanzar el éxito, pues la innovación es quien facilita a las empresas el interactuar de forma dinámica y competitiva y así conseguir una participación importante en el mercado. Bien, para poder comprender mejor el término de contabilidad de la innovación, es importante entender qué son las startups. Una startup se puede definir como una empresa emergente, la cual normalmente cuenta con un alto componente tecnológico, con grandes posibilidades de crecimiento y que por lo general respalda una idea innovadora que sobresale de la línea general del mercado. Estos negocios emergentes cada vez han tenido más protagonismo y es por eso que cada vez más emprendedores han decidido salir de su zona de confort para probar suerte con un modelo de negocio innovador. Algunos ejemplos de startup es Facebook, Amazon y Google. Siguiente, por favor. Algunas características de una startup es que son modelos de negocios innovadores, sus costos de operación son mínimos a comparación con empresas tradicionales, optan por obtener un crecimiento acelerado, obtienen financiación principalmente de inversores privados o business angels. Un business angel puede ser una persona física o jurídica, la cual va a aportar tanto financiación o experiencia a nuevos empresarios con el fin de obtener una ganancia futura. En pocas palabras, es un inversor privado que está dispuesto a colaborar en un proyecto empresarial. Estas no requieren de grandes inversiones de capital y su uso intensivo de la tecnología permite generar economías de gran escala que se traducen en sustanciales ingresos. Siguiente, por favor. Su principal herramienta para darse a conocer es el marketing digital. Buscan simplificar los procesos de comercialización o de prestación de servicios. Operan generalmente con un organigrama horizontal y en constante evolución. Buscan adaptarse en todo momento a su uso continuo y crecimiento. Asumen en forma natural los riesgos, pues los visualizan como un camino hacia el éxito y siempre están en constante evolución. Siguiente, por favor.
Bueno, pasamos a ver qué es la contabilidad de la innovación. Este concepto es una herramienta que tiene origen en las metodologías Lean. La metodología Lean es un método innovador, el cual busca que se optimicen los procesos de gestión y producción en una empresa. Eric Rice fue quien define dicho término en su libro Lean Startup. Él nos menciona que la contabilidad de la innovación permite hacer comparaciones válidas y fiables entre dos o más startups, que como les mencioné se traduce como empresas emergentes, a fin de evaluar cuál de ellas merece inversión continua, según Rice. En sí se trata de un conjunto de métricas e indicadores que se establecen con el objetivo de validar las hipótesis que motivan una innovación. El resultado de la contabilidad de la innovación es que se pueda conseguir un aprendizaje validado acerca de un determinado aspecto del negocio. Mediante el aprendizaje validado, no solo tendremos datos e información, sino que también podemos conseguir interpretar la relación causa-efecto sobre la innovación que se piensa aplicar. Durante el desarrollo de la innovación en un producto o un servicio, necesitamos que esta información sea objetiva para saber si lo que estamos haciendo lo estamos aplicando de una manera correcta. Y, por ejemplo, a nivel económico podremos analizar la desviación presupuestaria o la evolución de las primeras ventas. Siguiente, por favor. La contabilidad de la innovación sigue el método científico a través de los siguientes pasos. En primer lugar, se seleccionan las hipótesis que se buscan validar. Después, se definen los objetivos de aprendizaje y las métricas adecuadas para llegar a ellos. En tercer lugar, se hacen los experimentos y pruebas pertinentes para obtener los resultados de las métricas definidas en el punto anterior. Y por último, se analizan e interpretan los resultados. Para que se pueda juntar la innovación en la contabilidad, nosotros como contadores debemos convertirnos en un agente de cambio e innovación para que de esta forma podamos aportar valor en la comunidad empresarial y a la sociedad en general, de acuerdo a las necesidades del mercado. Y para lograr esto, tenemos que contribuir con las empresas a enfrentar los cambios respondiendo con la innovación. Bueno, eso es todo de parte mía. Va a continuar mi compañero Jesús. Sí, bueno, también me tocó explicar lo que es la parte de ejemplos de innovación contable, el cual primeramente quiero referirme que voy a estar utilizando lo que es épocas de lo que son del siglo XX y el siglo XXI, que es hasta la actualidad. Esto para que no nos llevemos lo que es mucho, o extenderme mucho a lo que es ejemplos de cómo ha ido innovando la información contable, sino que nada más en forma importante o referirme a lo que son los cambios importantes que se han dado en los últimos años. Primeramente, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, quiero mencionar que la innovación contable eh, se da a través de cómo se elabora la información financiera. Nos hemos dado cuenta principalmente que se han cambiado a lo largo del tiempo lo que son los diferentes métodos y técnicas en cómo se contabiliza, en cómo se presenta información financiera. Entonces, es el punto principal en lo que la contabilidad ha innovado, o sea, o lo primordial en lo que la contabilidad debe abocarse para innovar, que es en sus técnicas y procedimientos de hacer información financiera. Siguiente, por favor. Bien, principalmente lo que me voy a referir ahorita a unos pequeños ejemplos. Uno es acerca de lo que, como yo le estaba diciendo, que es la normatividad. ¿Cómo ha ido cambiando la normatividad o innovando la normatividad en el tema contable? Bien, en el siglo XV, que abarca de 1400 a 1500, Luca Pacioli, este fraile, como tal, fue el que se encargó de establecer lo que es la teoría de la partida doble. Y es donde se cimientan lo que son las bases de la contabilidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde él estableció que para cada uno de los movimientos o operaciones que puede realizar en esos momentos
no se les llamaba como tal entidades económicas, sino como tal se les puede conocer como, este, no sé, comerciantes, o sea, no, se les llamaba como tal comerciantes porque es lo que se dedicaban. Estableció que a todo cargo, en este caso también lo podemos como cargos, corresponde un abono, donde la suma de los cargos es igual a la de los abonos. Esta regla se ha llevado, desde que se estableció, se ha llevado a lo largo del tiempo en diferentes países, o sea, porque esta teoría se encargó de ser publicada en diferentes países. ¿Por qué? Porque fue como un cimiento, o sea, un cimiento importante para que las operaciones se rigieran bajo esta teoría. ¿Por qué? Porque como tal, como lo dice, a todo cargo, o sea, cada transacción que realiza una entidad, ese, como tal, todo tiene que ser conceptualizado y todo tiene que estar totalmente equilibrado, o sea, tanto salidas como entradas. Y así fue, que también llegó a México como tal, y esta teoría fue utilizada por todos los contadores aquí en el país, o sea, fue la utilización, aquí lo utilizaron para hacer sus diferentes registros. Y fue hasta 1964 en el cual nada más utilizaba lo que era la teoría de la partida doble. ¿Por qué? Porque en esos momentos no existía como tal organismos muy reconocidos en el cual establecieran como métodos o técnicas en las que se puede hacer el registro contable, sino que todos se basaban en lo que es la teoría de la partida doble. Siguiente, por favor. Bien, en 1965 se creó, se creó en Argentina lo que fue los principios de contabilidad generalmente aceptados. Como tal, estos se les conocían como boletines y eran publicados en el cual cimentaban como conceptos generales de contabilidad o términos generales en los que se puede utilizar o referir en el tema contable y los llamaban como tal reglas y procedimientos en el cual eran generalmente aceptadas por las diferentes organizaciones que se unieron para crearlas. Y como fueron publicadas, o sea, estos emanaban lo que era información financiera eficaz y como tal comprobable. El siguiente, por favor. Bien, entonces para el año 2006 se optó por cambiar o derogar lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y se cambió lo que son las normas de información financiera. Estas normas de información financiera también contienen lo que son los conceptos generales de contabilidad, pero con su particular es que ya aquí manejan lo que son normatividades, ya no como tal reglas o procedimientos, sino que ya son normatividades que deben seguir cada una de las entidades para lo que es la emisión de información financiera. ¿Por qué? Porque ahorita lo primordial para la contabilidad es emitir información financiera a través de los estados financieros. Y es por eso que en esto, la innovación contable aquí se puede dar, como les digo, en la normatividad, que es cómo ha ido evolucionando la forma en cómo se expresan esta información, o cómo se registra, cómo emanamos información financiera y en cómo se manejan los entes económicos. Aquí es donde se ha dado lo que es primordialmente lo que es la innovación contable. Siguiente, por favor. Mira, aquí tengo lo que es un ejemplo, comparando lo que es los principios de contabilidad generalmente aceptados con lo que es la NIF. Aquí tengo el boletín A11, el B2 y el B4, en el cual, y lo estoy comparando con lo que es la NIF A5, lo que son elementos básicos de los estados financieros. ¿Qué es lo que quiero comparar acá? O sea, que antes que los boletines nada más contemplaban lo que son el balance general y el estado de resultados. Aquí, conceptualizaba lo que es el activo, el pasivo, el capital, el estado de resultados, el ingreso, ganancia, costos, gastos y pérdida y utilidad neta, utilidad integral. Pero ¿qué es lo que pasa cuando entró las NIF? Aquí se optó de la utilización de 4 estados financieros, lo que es el balance general, el estado de resultados integral, el estado de variación de capital contable y el estado de flujos de efectivo. Y en una sola NIF se abarca todas estas conceptualizaciones, en el cual en los principios de contabilidad generalmente aceptados lo manejaban en diferentes boletines. Y así como, o sea, es como se da el cambio en cómo la normatividad ha
ha integrado más conceptos y ha sido más, como se podría decir que ha sido más relevante. El siguiente, por favor. Bien, el segundo ejemplo que tengo es solo registros. Vimos la normatividad como primer punto. El segundo punto sobre los registros. A principios del siglo XX, o sea, a principios de 1900, se utilizaba lo que es el libro diario y el libro mayor, nada más. Como pueden ver en la parte izquierda, más allá de su pantalla, está lo que es un libro, o sea, literalmente como un libro. Era un cuaderno gigante, bueno, grande, largo, en el cual todo era escrito, o sea, nada era, no se utilizaba máquinas todavía de escribir ni nada, o sea, todo era escrito, y en el cual aquí se hacía utilización de lo que es la teoría de la partida doble. Y el libro diario, aquí es donde se registraban cada una de las operaciones de la entidad, o sea, de manera ordenada, pero aquí es donde se registraba todo, tanto ingresos, egresos y diario. Y también utilizaba lo que es el libro mayor. El libro mayor como tal, consiste en la clasificación de cada una de las cuentas de la utilización de las operaciones de la empresa. O sea, es lo que hoy en día conocemos como las T de mayor. Ellos también tenían lo que es este libro mayor igual, o sea, en un cuaderno gigantesco donde ellos aquí hacían sus test y todo era a mano. Bien, fue a principios de 1900. El siguiente, por favor. Bien, lo que es a finales del siglo XX, que pasó, o sea, a finales de 1900, se optó por hacer una clasificación en este libro mayor, o sea, hacerlo una división en tres y lo llamaron como tal pólizas. Lo clasificaron como póliza de diario, ingresos y egresos, en el cual el diario, pues aquí se caracteriza por ser como tal una provisión o un registro relativamente como cimentado a crédito, y aquí no se manejaba ninguna operación de efectivo, o sea, ninguna salida, ninguna entrada. Es lo que se caracterizaba principalmente en la póliza de diario. Estaba el de ingresos, que se caracterizaba porque es el ingreso de dinero para la entidad. Estaba también el de egresos, que es la salida de dinero que hacía la entidad de sus transacciones. Pero la característica principal de esto es que era como tal papel, o sea, como lo están viendo en la imagen, era papel y todo era escrito. Siguiente, por favor. Bien, en la actualidad ya contamos o ya se ha ido actualizando todo esto. No se dejó atrás lo que fueron las pólizas, nada más se dejó atrás lo que es el papel, porque ya ahorita se cuentan con diversos paquetes contables en el cual ya hacen lo que son las pólizas, pero de manera digital. Siguiente, por favor. Bien, el tercer ejemplo que les tengo es la facturación. Bueno, en una página de internet que sinceramente no puede encontrar mucha información relativo a esto, pero lo que puedo entender es que en los años 90, la facturación era muy, muy poco confiable. ¿Por qué? Porque sí, o sea, ya no había contadores, obviamente, pero ¿qué es lo que pasaba? El contador hacía sus transacciones, operaciones con las diferentes empresas, proveedores o sus ventas, o sea, lo que sea. ¿Qué es lo que pasaba? Llevaba supuestamente, desfacturaba con las distintas empresas, pero todo era papel, o sea, todo era papel, o sea, la empresa te lo daba, pero en papel. ¿Y qué es lo que pasaba? El contador, cuando hacía sus declaraciones, tenía que ir directamente al SAT a hacer sus declaraciones y aquí llevaba lo que eran sus facturas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Al final de cuentas, se optó que esto era un fraude. ¿Por qué? Porque aquí los contadores, bueno, no los contadores como tal, pero sí, o como tal la entidad, se encargaba de lo que es falsificar diferentes facturas, o sea, falsificarlas. ¿Y qué es lo que pasaba? O sea, se le determinaba menos impuestos, o sea, que era como una ventaja para la empresa, pero obviamente esto es un fraude, es algo ilegal. Así que esto sí era, todavía se hacía lo que son en los 90 y los principios de los 2000. Siguiente, por favor. Bien, ahora en la actualidad se lleva lo que es la facturación electrónica. ¿Qué es lo que pasó con la facturación electrónica? La facturación electrónica se caracteriza principalmente porque sustituye el papel, o sea, o sea, ninguna empresa ya no te lo da como tal, como lo hacía antes, o sea, a papel, o sea, que te lo transcribían en una máquina de escribir y te lo pasaban. No, ahora ya todo es a través de internet.
como lo conocemos, que es el CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet. Esto garantiza principalmente la autenticidad del contenido de lo que se expide, en el cual, pues, en estos momentos ya está la versión 3.3 en facturación, en el cual se caracteriza principalmente por tener ya diferentes candados. O sea, creo que me refiero con candados a que ninguna entidad, o sea, va a poder falsificar lo que son estas facturas. ¿Por qué? Porque por estos candados ya se encuentra más, como que es más seguro lo que se está refiriendo. Recordemos que aquí ya lleva lo que es el RFC del emisor, el RFC del que lo recibe. Tiene lo que es la fecha de certificación, la fecha de emisión, lo que es el uso del CFDI, el pago, el contenido, lo que se está vendiendo. Tiene lo que es el sello digital, el SAN, las cadenas, la firma electrónica. Estos ya son diversos candados en los cuales se ha ido actualizando y ha hecho que la facturación como tal sea válida y no sea fraudulenta. Esto empezó principalmente en el año 2005, cuando se empezó la facturación. Cuando inició la facturación 1.0, pero ha ido actualizándose y para que esto sea acosado con el contenido, o sea, se ha ido agregando más candados. El siguiente, por favor. Bien, esta es una factura de hoy en día en el 2021, que es la factura 3.3, la versión 3.3, en el cual ya pues muchos lo conocemos, que lo que contiene y es como se ve hoy en día. Siguiente, por favor. Bien, este es uno del año 2000, o sea, si podemos comparar, le hacen falta muchas cosas, o sea, sí tiene como tal el sello de la autoridad fiscal, pero no tiene como tal candados en el cual pueda, certificar que esto es válido. O sea, le hace falta los sellos digitales, o sea, sí tiene como que datos generales, pero no como tal los candados que hoy en día tienen. La siguiente, por favor. Este es uno del año de 1961. Como lo pueden ver, era un papel muy delgado, bueno, sí, sinceramente muy sencillo. Era impreso, pero todo era escrito en máquina de escribir. Y bueno, para concluir, lo que puedo decir es que en estos ejemplos que pude dar, la, bueno, concluyo que la innovación se ha dado principalmente en la forma en cómo se hacen las operaciones hoy en día, en cómo las autoridades fiscales tratan de emitir, o sea, perdón, tratan de implantar como tal a los contadores para que se encarguen de hacer cada uno para que, bueno, que hagan su trabajo correctamente, en el cual también la normatividad financiera es lo que nos ha ayudado para poder hacer este tipo de trabajo. De mi parte sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la innovación contable. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia de la innovación contable se relaciona mucho con lo que es el método Lean Startup, cuyo objetivo tiene que es facilitar al emprendedor una herramienta que permite validar las hipótesis en las que se basa la innovación. En pocas palabras, el método Lean Startup es un método de trabajo que tiene como objetivo aumentar las probabilidades de éxito de un proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, las prácticas contables hoy en día se tornan demasiado en rutinas tediosas o demasiado sistemáticas, de tal manera que nosotros dejamos de ser observadores y analíticos y nos volvemos solamente procesadores de datos. Bueno, en pocas palabras sería que dejamos de ver puntos finos en los cuales podríamos fijar más la atención y hacer los cambios necesarios para convertirlos en puntos claves para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia de la innovación contable sería que es adecuada para mantener el negocio de los startups bajos
a control a través de métricas. Otra importancia sería que esta se está desarrollando aprendiendo cómo lograr un negocio sostenible. Bueno, aquí el negocio debe ser sostenible. Bueno, entendemos como negocio o empresa sostenible aquella que crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo. Una organización con estas características contribuye al aumento en el bienestar y progreso de las generaciones presentes. Y por último tenemos que permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución y sus tendencias. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia para el IFAC. Bueno, ¿qué es el IFAC? Bueno, el IFAC es la Federación Internacional de Contadores, que es una organización mundial para la profesión del contador. Bueno, esta se fundó en 1977 y su misión del IFAC es servir al interés público fortaleciendo de forma continua la provisión contable en todo el mundo y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales. Bueno, para el IFAC la importancia de la innovación contable sería que desempeña un papel importante en el diseño, administración y evaluación de tales sistemas. También el de adoptar diferentes papeles frente a las tecnologías de la información ayuda a mejorar las competencias cognitivas y comunicativas de los miembros y ayuda a procesar, preparar, analizar y presentar información. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, sería que también proporciona información objetiva, influye en la elección de toma de decisiones y mejora el manejo de datos de la información contable. Y bueno, para que todo esto se lleve de forma precisa, el contador debe adecuar los nuevos conocimientos técnicos a objetivos de aprendizaje y desempeño, acordes con los intereses y capacidades de los clientes, de esta manera inquisitiva, práctica, vivencial y valiosa para el mercado laboral. Para ello debe utilizar diversos recursos tecnológicos y didácticos disponibles buscando el logro y el éxito. Bueno, voy a explicar lo que sería el tema 2.5.5, que es impacto. Bueno, el impacto de la innovación en la contaduría tiene gran importancia, ya que muchas veces todos los sucesos que pasan, sean económicos, políticos, tecnológicos o incluso sociales, nacionales como internacionales, pues limitan y crean oportunidades para la empresa. Entonces es por ello que es necesario pues determinar cuáles son las variables que van a tener pues estos acontecimientos. Siguiente, por favor. Impacto de la innovación en la contaduría. Pues bien, aquí resalto 4 puntos que son importantes y que generan mayor impacto en lo que es el ámbito de la contaduría. El primero es que ayuda a mejorar lo que serían las ventajas competitivas. Esto depende de qué tanto lo aproveche pues la empresa o cualquier sector en el que queramos innovar. El segundo punto es pues que también está muy determinado en los procesos de correlación, procesamiento y almacenamiento. Esto porque muchas veces la información de la contaduría pues tiene diferentes maneras de manejarlo. Entonces la innovación ocasiona que pues mantener una comunicación más clara, igual que una información exacta. El tercer punto es que la innovación opera como un motor que da respuestas a las necesidades de la información, ya que conforme se va innovando, pues va mejorando las fuentes de información, va mejorando las tecnologías, y esto de alguna manera pues es un punto bueno para toda empresa o para cualquier persona que requiera de este servicio. El punto 4 es que conduce a una nueva era. Por ejemplo, anteriormente los métodos que se utilizaban para la contaduría eran otros. Entonces, conforme van cambiando los tiempos, pues se necesita de mejorar y cambiar
esas acciones que antes se hacían, pero obviamente siempre se busca pues mejorar y obtener buenos resultados. Es por ello que pues que deja a un lado lo que serían las amenazas o aquellos factores que puedan afectar. Siguiente, por favor. Tecnología en la contabilidad. Bueno, está de más decir que todo avance tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces, en este caso, los avances tecnológicos pues incorporan a sistemas concretos de las organizaciones, ofreciendo, en primer lugar, pues extraordinarias posibilidades para manejar gran cantidad de datos. Como bien mencionaba, ya no es como antes. Antes los registros eran escritos en libros. Hoy en día los registros se hacen mediante sistemas. Entonces esto da la posibilidad de manejar pues grandes cantidades de información, operaciones y demás cosas que se tengan que hacer. Igual este hecho implica pues mejorar la administración y seleccionar pues herramientas más concretas. Esto es más que nada en medio de registro de un ente particular. El segundo punto es que, bueno, además ofrece información valiosa para las organizaciones, para el manejo operativo, de control gerencial y para el planteamiento estratégico, que podríamos decir que igual siguen siendo cosas buenas. Como tercer punto, es que integra los datos y permite asegurar un grado razonable de confiabilidad en los distintos niveles de fuente. Aquí se refiere a la manera de procesar, archivar y transferir la información, o sea que nos facilitamos la manera en compartirla y de la misma manera que esta información pues no sea una consecuencia para la empresa. Ya que pues estas herramientas que muchas empresas o soportes técnicos utilizan, pues abarcan lo que son los sistemas operativos que ellos van a aplicar para el manejo de sus datos y la producción de su información, además de la comunicación que pues van a tener en lo que sería este sector. Además, esto ocasiona igual un profundo cambio en la naturaleza de los procesos, ya que como acababa de decir, se almacena y se recupera y comunica mayor información contable. Aquí el único problema que a veces presentan las empresas es que no saben interpretar pues, las necesidades de información de los distintos usuarios. Por eso es necesario, que sería en este caso el cuarto punto, identificar las necesidades organizacionales a efectos de seleccionar pues, el sistema operativo que va a ser más conveniente para la empresa. Siguiente, por favor. Ahora bien, además de impactos positivos, muchas veces también hay impactos negativos. Por ejemplo, aquí, al incorporar tecnologías de información en la contabilidad, se producen dos consecuencias. Consecuencias porque así como se va desarrollando la innovación, toda empresa debe resaltar que es capaz de mantenerse. Entonces, por eso es que en el punto número 1, aquí abarco que son las mejoras en velocidad. Esto se refiere a los datos o el manejo de información de manera de hacerla más rápida. Entonces, cada persona que se enfrente a una innovación debe de estar actualizada a los medios tecnológicos para poder enfrentar de esta manera pues la administración de los mismos. El punto 2 sería que las tecnologías de información pueden y deben producir cambios en el diseño de sistemas de información, más que nada porque igual como se va innovando, la contaduría pues siempre va a ir cambiando, ¿no? No siempre se va a mantener en un mismo lugar o en una misma posición. Es por ello que así como se van a implementar nuevos sistemas, los usuarios o las empresas o cualquier persona que aplique la contaduría tiene que estar actualizada y adaptarse a estos nuevos cambios que se van a enfrentar. Por eso es que es uno de los impactos pues, de mayor consideración en las prácticas y en sistemas de información contable.
en la que pues lo más conveniente es distinguir las mejoras que solo afectan aspectos cuantitativos y aquellas que permiten nuevos métodos, ya que pues el trabajo contable debe llevarse a cabo y permitir pues nuevos sistemas de información. Pues aquí sería todo de mi parte, pero cabe recalcar que los impactos que va a traer la innovación son muchísimos y son buenos como son malos y todo va a depender de qué tan buena es la empresa para enfrentarlos. A continuación van a explicar lo que sería la infografía. Gracias. Primero se van a explicar lo que son las proyectivas y ya al final las hacemos el resumen de todo con la infografía. Adelante, Cintia, por favor. Perdón, lo que pasa es que pensé que ya había activado mi micrófono, pero no. Bueno, yo voy a hablarles sobre las proyectivas. Antes tenemos que, hasta cierto punto, entender qué son las proyectivas contables. Y bueno, las proyectivas es básicamente, como lo dice su palabra, lo que se proyecta en cuestión contable. ¿Qué cambios hay o habrán en un determinado momento por el uso de nuevas tecnologías? Siguiente, por favor. Bien, la innovación contable tiene como propósito el ahorro de tiempo. Contar con un sistema de contabilidad elimina los largos trabajos manuales por parte del personal. Aquellas tareas que antes demoraban horas, ahora lo que se pretende es que sea en menor tiempo y se pueda abarcar mayor trabajo. Siguiente, por favor. Ahora, generación de reportes. Esta es una ventaja que tienen los software que se manejan de hoy en día, que cuentan con la opción de generar reportes y bueno, también reciben de forma automática todo lo que tiene que ver de acuerdo al SAT y demás. La siguiente, por favor. La disponibilidad. La tecnología ha permitido que estas plataformas, digamos, con esto ya no sea tan tardado. Ahora, cualquiera que tenga conexión a Internet puede acceder a un sistema contable sin ningún problema. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las actualizaciones, de hoy en día esto también nos permite hasta cierto punto tener una buena administración en una empresa, ya que esto por lo regular tiene recordatorios en cuanto a lo mejor a los temas fiscales, que en este caso son los impuestos, evita los errores manuales y bueno, ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Ahora, la seguridad. Para estos software resulta importante proteger los datos. Por ello, encriptan el trabajo para que los datos sean ilegibles para terceros no autorizados. O sea, nos permite que solamente un cierto número de personas puedan acceder a los datos contables. Siguiente, por favor. Ahora se va a presentar la infografía por parte de nuestra compañera Marisol. Bueno, recapitulando todo lo que ya hemos visto en nuestro subtema,
Tenemos que la innovación contable, como se presenta en la infografía, permite hacer comparaciones válidas y flexibles entre las startups, que son las empresas emergentes. Estas con el fin de evaluar cuál merece una inversión continua. La innovación contable sigue el método científico, el cual nos dice que hay que seleccionar una hipótesis para validar, definir objetivos de aprendizaje y métricas, realizar experimentos y pruebas, obtener los resultados de estas métricas y al final analizar e interpretar los resultados que nos den. La innovación contable tiene su importancia que propone al contador valerse de nuevas herramientas que permiten probar lo que una nueva empresa está desarrollando y emprendiendo para cómo lograr un negocio sostenible. En su impacto tenemos que en el desarrollo de sistemas de información contable adecuado para distintos tipos de organizaciones. Y en sus perspectivas nos dicen que tienen como propósito el ahorro de tiempo, la generación de reportes, la disponibilidad, las actualizaciones y la seguridad. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Como material complementario les vamos a dejar esta actividad para que puedan resolver para complementar lo que ya hemos visto durante la exposición. Estas son las fuentes de consulta y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.